Amigos de Perú 21, estamos acá con un líder histórico de Patria Roja, Rolando Breña Pantoja. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Encantado de conversar con ustedes después de algún tiempo. Después de un tiempo, el gusto es nuestro. Primero lo primero, hay un lío interno, ¿no?, en Patria Roja, fuerte. Pero Sí. usted dice que, como todo organismo, es parte de... Sí, claro, todo organismo vivo tiene enfermedades o crisis, algunas de las cuales son superables y otras no. Patria Roja tiene una crisis ya hace bastantes años, ¿cierto? Y muchos de nosotros queremos superar esta crisis. Otros, en cambio, pretenden navegar en la crisis permanentemente. ¿Es cáncer o resfrío? ¿Es una enfermedad de qué tipo? Es una enfermedad un poco grave, pero superable si hay vocación, si reconocemos que estamos en crisis y si hay suficiente energía para superarlo. Tú, como periodista político, conoces la política a veces más que los propios políticos. ¿Te has dado cuenta que en los últimos 5 años Patria Roja ha tenido debilidades y ya casi no se le encuentra como protagonista de luchas políticas sociales en el país? Claro. Su presencia se ha debilitado notablemente. Hace 15, 20, 10 años Patria Roja estaba en todas partes y echaban Sí. la culpa de lo que hacía y no lo que no hacía. En estos últimos años eso se ha debilitado, su presencia en los sindicatos, en los gremios, en la política, en las elecciones, todo ha sido lamentablemente bajando. ¿Y cuáles son las razones, según usted? Pero, en primer lugar, hay que reconocer que el partido está en crisis hace mucho tiempo. Es una crisis estructural, una crisis que tiene que ver con los espacios ideológicos, no porque estemos cuestionando nuestras esencias ideológicas socialistas o comunistas o mariateístas, sino porque no hemos entendido hasta ahora lo que significa ideología. No es la repetición mecánica de lo que escribieron o no escribieron los teóricos o la propia teoría, sino se trata de utilizar esto como una forma de entender la realidad, trabajar por superarla y presentar alternativas viables de acuerdo a los tiempos. Los tiempos cambian, la naturaleza de las cosas cambian, la relación de trabajo humanas, los sentimientos cambian, entonces el partido tiene que estar atento a todos ellos. Creemos que en ese sentido hay crisis porque nos hemos congelado un poco en el tiempo. En segundo lugar, eso ha dado como consecuencia que no tengamos una mirada moderna, realista del país y sus problemas, de tal manera que nuestros planteamientos y programas se ajustaban a nuestros deseos, mas no se ajustaban a la realidad. Eso ha traído como consecuencia, como tú bien sabes, una merma del trabajo político entre las masas. Hemos perdido influencia, hemos tenido intervenciones electorales catastróficas en los últimos tiempos. Por eso es que han habido desde el interior del partido cuestionamientos, dirigentes nacionales, dirigentes intermedios y de base, que piden explicación, nos piden a nosotros como dirección una explicación por qué sucede ese fenómeno. Y en lugar de explicarnos o buscar la explicación de estos problemas, de los fenómenos, nos autoprotegemos. Nos encerramos en nosotros mismos, nos convertimos en un partido cuasi autista que discute entre nosotros, habla entre nosotros, nos abrazamos, nos besamos entre nosotros, pero no tenemos protagonismo al exterior, nos hemos encerrado, nos estábamos convirtiendo en un partido secta. Eso ha traído como consecuencia, digo, una discusión, cuestionamientos internos. Y en lugar de canalizar estas discusiones democráticamente al interior de los comités del partido, con intervención de los militantes de base, que los que tienen mucho que decir, porque son los que trabajan, luchan y sufren al partido, se ha querido desconocer la existencia de la crisis y la dirección muchas veces ha buscado la propia autoprotección, planteando que aquellos que disienten de criterios, que cuestionan acuerdos o que plantean sus propias opiniones, están atentando inmediatamente contra la unidad del partido, contra el centralismo democrático, que están atentando contra la vigencia del partido, es decir, una respuesta autoritaria, dictatorial, prepotente, que después de algunos meses o años llegó a las sanciones sin ninguna explicación, sin aplicación del estatuto, sin comparecencia ni investigación ni descargos. ¿Se refiere a la expulsión, entre comillas? No, hay varias. Hace ya varios años fueron expulsados militantes de la Junta Comunista. ¿Quiénes? Varios militantes de la Junta Comunista. Que ¿A usted lo han expulsado, entre comillas? Sí, activaban el movimiento estudiantil. Ahorita, ¿no? Ahora, después han sancionado a dirigentes del movimiento magisterial, el SUTE, que es el único organismo importante que teníamos. Y el último,
han expulsado presuntamente a 4 dirigentes del partido por atentar contra la unidad, el fraccionalismo, hacer fraccionalistas y dividir el partido. Sin comunicarnos, sin quórum, encerrándose en sí mismos y en 3 o 4 minutos expulsados. Y ese grupúsculo que está haciendo esto, digamos, ¿quién maneja esto? ¿Quiénes son las fuerzas que manejan esto? Eso es la dirección del partido elegida en el Comité Central luego del último Congreso, ¿no es cierto? O sea, que fueron elegidos. Eso fue hace 5 años. Fueron elegidos como dirigentes. Ciertamente, eso es verdad. Pero toda dirigencia se deslegitima cuando no responde a las expectativas de sus bases, las expectativas y los retos políticos del momento, y cuando van condicionando el partido de fracaso en fracaso. Entonces uno no puede esconderse. Yo fui elegido, sí, claro. Castillo también fue elegido por las masas. También Alan García fue elegido por esas mismas masas. También Ollantumala fue elegido por esas masas. También los fujimoristas fueron elegidos por esas masas. Entonces la legitimidad no es cierto, no es igual a la presunta legalidad. ¿Quién da la legitimidad? ¿Las bases? ¿La línea histórica? La legitimidad fundamentalmente la dan la actuación de la dirección en consonancia con el criterio de las bases, sus exigencias y las tareas políticas que la realidad impone. Claro. Este personaje, Guerrero, ¿no? No. El que es secretario general actualmente o pretende seguir siendo secretario general es el señor Manuel Guerra, ¿no es cierto? Guerra. Del cual no me he ocupado yo casi nunca. Sí. Porque el problema no es personal. Claro, no es personal. Es doctrinario, es político, es ideológico, es orgánico. Claro. Sin embargo, el señor Guerra cada 2 o 3 días saca un artículo con acusaciones de todo tipo de descalificaciones en Internet. Descalificaciones, insultos, que nosotros evidentemente no vamos a responder. Ahora, esto, le preguntaba al comienzo, ¿es como lo de los niños? No, yo sé que no le gusta la comparación, pero digamos, tratamos de buscar un paralelo, ¿no? Hay un grupo que ha entrado, tuvo los votos, pero luego ha ido distorsionando la línea histórica, ha ido volteándose un poco, dirigiendo el partido hacia otros lugares, ¿no? Yo no lo llamaría los niños, ¿no? Aunque niños rojos, ¿no? Sería tentador, ¿no? Tentador. Porque esos niños son congresistas en primer lugar y han tenido compromisos con el gobierno con supuestos fraudes, coimas, intereses políticos partidarios menores o personales, ¿no? Yo no quiero incluir esto en esta lucha. Claro, acá lucha no es política. Un tema de apetitos económicos. Se supone que no. No. El problema es político, fundamentalmente. ¿Y quién financia este grupo? Porque, digamos, todo esto implica un movimiento económico también. Cada uno tiene su fuente de financiamiento, pues evidentemente eso es legítimo. Ahora, ¿quiénes estarán, quiénes no estarán con estos o con ellos? Eso no creo que... O de repente querrán acercar al partido hacia otras fuentes de financiamiento. No lo sé, con eso no puedo, no puedo especular. Lo que yo sí le digo... Bueno, el partido tiene la inscripción, ¿no? Tiene todo. Esto ha estallado de manera pública como consecuencia de la actuación técnica frente a Castillo. Claro, ahí se puso más grave, ¿no? Ya es la gota, ¿no es cierto? Porque el partido, es cierto, planteó votar por Castillo. Pero el partido además dijo votar por Castillo, pero no hacer ninguna propaganda por Castillo. Claro. Porque el voto era fundamentalmente para oponerse a Keiko Fujimori volviera a... Y entiendo que usted no votó por Castillo. Entonces, yo no voté por Castillo, ni voté viciado, ni voté en blanco, porque no fui a votar. Y no fui a votar porque me encontraba en provincias. Y no puedo estar pagando pasajes para votar, porque además la ley ya no me obliga a votar. Claro. Y de esa afirmación de que no voté por Castillo, deducen la afirmación fatal, terrible, que como no voté por Castillo, seguro que voté por Keiko. Esa es la acusación. Y si no voté por Keiko, entonces no desacaté al partido que dijo que hay que votar por Castillo. Ahora, imagino que detrás de esta ausencia tampoco le gustaba mucho Castillo. Obviamente, porque cuando ganó Castillo, se planteó la necesidad de tener una táctica frente a Castillo. Claro. Porque para nosotros Castillo nunca fue de izquierda, menos comunista, menos socialista. ¿Qué fue Castillo? Ustedes recordarán cuando iba por las plazas públicas diciendo los comunistas comen sin trabajar. Castillo fue un oportunista, un resultado de un momento aciago de la vida política nacional y la vida política de la izquierda. La izquierda sin candidato, sin liderazgo, sin masa y sin prestigio. Surge pues aparentemente un líder que encabezó una huelga del Movadef senderista
en los años 17 y se encumbró sin saberlo y sin quererlo en la vida política de esta ¿Castillo nación. era senderista? ¿Era cómplice de Sendero? Yo no te puedo decir que Castillo fuera militante senderista, pero filo senderista sí, Movadef sí, porque el Movadef sí fue un instrumento sindical, gremial, político al servicio de Sendero. ¿Cómo es posible que el líder de Patria Roja me diga que Castillo es senderista y el chico Caviar de Miraflores me dice que no es senderista, que no es procedente? Es el problema, pues, esa fue una discrepancia Claro. en estos últimos años. Nosotros dijimos, no podemos conciliar con Castillo. Castillo es prosenderista, es filosenderista, facilita los planes a Sendero, es del Movadef. Y lo primero que hizo al ingresar a la Casa de Gobierno El FENATE, ¿no? es reconocer el FENATE y combatir contra los maestros. Claro. Y los maestros Contra reaccionaron, el dijeron SUTEP, ¿no? en las calles, ¿cómo es posible desconocer la lucha y no apoyarla? Nosotros apoyamos toda esa lucha. Ahora, ¿él por qué levanta porque el es FENATE? justa. Para quitarle fuerza al FUTEP. Por supuesto, para liquidar al SUTEP. presupuesto, ¿no? Porque tú bien sabes que para Sendero, Patria Roja es su principal enemigo, más Claro. allá del imperialismo. Claro. Y su desaparición, la de Patria Roja, le es necesaria para su crecimiento. Y la desaparición del sindicato le es también necesaria para su ampliación de redes en el magisterio y de ahí a la sociedad. Entonces no podemos dejar de combatir contra Sendero y contra Castillo como su gobierno representativo. Ahí Sí, fue una gran una diferencia. discrepancia, Pues claro. nosotros dijimos que los compañeros de ese tiempo que estaban en la dirección, queriéndolo o no, tuvieron una actitud de conciliación con Sendero y con Castillo. ¿Usted cree que Sendero puede estar volviendo? Se habla mucho de formaciones de niños en el norte, en el sur. Se habla de grupos remanentes, ¿no? Metidos ahí también algunos del Movadef en el magisterio, ¿no? Sendero existe y trabaja, tiene cuadros, tiene dinero, se desplaza en todo el país y está metido casi en todo el tejido social nacional. Sindicatos, campesinos, cocaleros, ronderos, y también incursió en la vida política legal. Quiso inscribir su partido muchas veces, no lo logró, pero logró que algunos de sus elementos o sus ayudantes o sus, yo qué sé, animadores llegaran hasta el Congreso o no. Claro. Por supuesto, llegaran al Ministerio de Educación. Claro. Es decir, tuvieron la habilidad de disfrazarse políticamente para llegar a espacios públicos de poder o de ejercicio de poder político. Entonces, Sendero sigue siendo un peligro, por supuesto. Por supuesto. Sendero sigue siendo terrorista, por supuesto. Esta fue una de las grandes diferencias. Porque se habla de que no hay que terruquear a la gente y de Sendero. Yo digo siempre que terruquear a alguien significa llamarlo terrorista sin que sea terrorista. Eso es terruquear. A los sindicalistas, a los gremios, a los que hacen huelga, paros, no son senderistas. Y si se le dice senderistas, se le está terruqueando. Claro. Pero si le dice terrorista a uno que sí es terrorista, no le estás terruqueando, le estás diciendo la verdad. Y si yo digo que Sendero es terrorista, no le estoy terruqueando. Claro. Le estoy diciendo la verdad. Claro. ¿Y usted cree que estos que marcharon para que repongan Castillo en diciembre, enero, habían por ahí elementos colados? En el fondo, subversivos? eran movimientos que tenían varias características. Claro, había de todo. Eran movimientos, por ejemplo, espontáneos, porque la gente se levantó, no se puede que no se levantó, que vengan 5.000, 10.000 o 15.000 a Lima, ya es un levantamiento político importante, casi una insurrección, que no tuvo éxito porque no tenía programa político. No había partidos políticos que lo orientaran. La izquierda estaba de notario, daba fe de lo que pasa, pero no hacía nada. Pero a su interior sí pululaban grupos políticos. Sendero, estaba Patria, estaba el APRE, estaba todos los grupos políticos. Y habían caciques también, ¿no? Regionales o caciques departamentales, cada uno de los cuales quería, como es lógico, sacar ventaja para su movimiento político o electoral o no electoral. Claro. Pero al mismo tiempo había unas cosas que no nos explicamos. ¿Por qué vienen los del sur a Lima? Simplemente porque los partidos lo ningunean, lo traen a Lima, los senderistas están ahí. No, hay características que a veces no nos explicamos. El sur es uno de los sectores más olvidados del Estado. De tal manera que el Estado casi no existe, sino para represiones, para cobrarles impuestos o para imponerle cosas negativas. Claro. Entonces, hay un desprecio absoluto del sur.
Eso se siente despreciado, se siente casi no parte del país porque no lo consideran así en la realidad. Ese es un motivo. Segundo, su cultura ha sido siempre vilipendiada. Los indios, los del sur, su cultura, su lengua, sus costumbres, sus vestidos, todo ha sido vilipendiado, insultado, despreciado. Y ellos defienden su identidad como todo pueblo, como todo ciudadano. Es una segunda cuestión. Tercero, se habla mucho de burguesías en el Perú y casi siempre se habla de burguesías en las grandes ciudades. Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa. Pero hay otras burguesías provincianas a las que no se quiere reconocer. Y en el sur hay mucha burguesía provinciana con mucho poder económico. En la minería, en los transportes, en los mercados. Aquí en Lima están los mercados de puneños poderosamente en todas partes. Están en Arequipa, están en Moquegua, están en Cusco, están en Tacna. Hay una burguesía poderosa del sur. Claro. Esa burguesía no es comunista ni socialista, es una burguesía de las poblaciones que se han desarrollado ahí y han conquistado espacios económicos. Toda burguesía necesita tener espacio político. ¿Y quién lo representa? Y esa burguesía, exactamente, ¿quién lo representa? Nadie hasta este momento. Salvo algunos que pretendieron aventureramente ser sus representantes. Pero ¿quién los representa orgánicamente en los poderes públicos? Nadie. Entonces ellos exigen su propia presencia política. Esa es otra razón. Hay otra, la minería informal. No solamente la informal, sino la minería criminal. El narcotráfico que existe ahí. Todo eso es un conglomerado de cosas que pueden explicar de alguna manera la eclosión del sur. Yo digo que la eclosión del sur fue una especie de no solamente de la marcha a Lima, que fue un fracaso precisamente como marcha Tomás a Lima, sino fue una eclosión popular, que lamentablemente terminó como terminó, porque repito, las fuerzas políticas, las de izquierda generalmente, que estaban llamados a darles un programa, una orientación, una estrategia y una táctica, estuvieron más o menos ausentes. ¿Qué le parece a la presidenta Dina? Ha dicho que es izquierda el otro día. Pero izquierda democrática. Bueno, se habrá equivocado, debe confundir izquierda de derecha o centro, porque tiene una ignorancia política. ¿Qué le parece a ella? ¿De derecha? Ella no es ni derecha ni izquierda, nada. Ella se acomoda a la situación. Ahora, dicen que ella y su hermano eran históricamente amigos de Barrantes. ¿Ha escuchado eso? Que eran cercanos a Barrantes. ¿Se acuerda usted? ¿Usted que...? No, yo he estado con Barrantes, pero yo no los he visto nunca. Porque sí, he escuchado varias veces que lo repite. No, nunca los he visto. Y se agarran de la figura de Barrantes como una izquierda democrática, dicen, ¿no? No, nunca los he visto. Como ella. Tantos años que estuve con Barrantes en la Izquierda Unida y después de ella, nunca... ¿Se acuerda de Acuña usted cuando estaba en izquierda socialista? ¿De quién? ¿Esa era Acuña? Cuando estaba en izquierda socialista. Por supuesto. Él fue candidato de izquierda. ¿Cómo era? Yo no lo conocí esa vez, solamente sabía por referencia al que conozco. Después lo conocí y al que conozco más es su hermano Virgilio Acuña. Virgilio, claro. Y a ellos, a ese grupo Otaro, ese grupo que era del PCR, no lo ubican. Nunca lo ubico. Solamente Otaro lo ubiqué cuando era uno de ellos presidente del Congreso, ¿no? En tiempo de Ollanta Humala. El hermano, claro. Freddy. Sí. Claro. Ahora, ¿qué debería hacer el gobierno según usted? Que no sé si es de derecha o lo que sea, pero... Fíjese, en primer lugar, yo caracterizo no al gobierno solamente, sino la coyuntura política y el periodo bajo dos cuestiones. Creo que en el Perú se habla mucho de crisis económica, crisis política, crisis moral, etc. Yo creo que eso es insuficiente. Yo caracterizaría como una primera cuestión del momento político, no coyuntural solamente, sino del periodo, como un proceso de descomposición social. No solamente hay crisis en el Perú, la sociedad peruana se está descomponiendo poco a poco y nos estamos cayendo a pedazos. Toda la institucionalidad política está podrida. ¿Quién respeta esta institucionalidad política? ¿Quién confía en el Parlamento, en las Fuerzas Armadas, incluso en la Iglesia, en el Poder Judicial? ¿Quién confía? Nadie confía en nada de eso, ¿no es cierto? Existe porque no existe y no desaparece porque al frente no hay una alternativa. No hay nada. Entonces ellos son fuertes no porque sean fuertes, sino porque al frente no hay nadie. ¿Antauro le parece una alternativa? No me parece una alternativa. Me parece la aventura hacia un
hacia la ceguera política y nacional. ¿Le parece que es de izquierda, es nacionalista, que es fascista? No es ni izquierda ni nacionalista, me parece que tiene un planteamiento cuasi fascista, populista. En el fondo, todo fascismo y todo populismo busca su raíz en las masas populares, siempre y a veces ha encarnado. Claro. Stalin, digo, Mussolini, Hitler, etcétera, siempre tuvieron el apoyo de las masas, ¿o no? Claro. Pero no por eso tenían razón. Claro. Y las otras figuras que se barajan para el 2026, no hay ninguna figura. Que ninguna le gusta. Absolutamente ninguna. ¿Qué pensará de usted, no, Alberto, es que no me guste. de Alberto Fujimori, que quiere coquetear con la política? Esa es una vergüenza nacional, pues, ¿no? Tiene que mentir, hacerse el enfermo, el medio muerto, para resucitar políticamente luego. No, pues, es una vergüenza nacional, sería un retroceso extraordinario y meritaría un levantamiento ¿Y a popular. usted le gustaría lanzarse de repente? No estoy pensando en lanzarme en estos momentos, ¿no? A pesar de que muchos dicen, váyase al Senado, vea al Senado, vea, no, ya veremos qué pasa. Aunque en este momento no tengo esas perspectivas aún. Ya. Paréntesis, está haciendo su memoria, bueno, no su memoria, sino un libro de entrevistas y artículos. Recolectando los artículos que publiqué. Se va a publicar, va a salir en un mes más o menos un tomo, el segundo tomo saldrá después y saldrá también un tercer tomo de artículos publicados en la prensa nacional e internacional. Claro, y eso, ¿usted cree que hay como dice, una maduración? Citando a Mariátegui, una evolución, unos cambios. Creo que hay maduración, cambios y evolución. ¿En qué ha cambiado Rolando Breña? En primer lugar, Pantoja. Hemos superado, creo, los primeros años de mi vida política, que no fueron tan pocos tampoco no fueron pocos, No, pues. por ejemplo, demasiado apegamiento ¿a qué? Al doctrinarismo, ¿cierto? A la ideología, como si ella fuera suficiente para transformar el Perú, cuando la ideología debe ser utilizada como un instrumento de investigación, de conocimiento, y dar lugar a una alternativa. O sea, hubo dogmatismo, obviamente, hubo en los primeros tiempos seguidismo a líneas internacionales, los chinos, los rusos, los cubanos, etc. Ahí caímos, ciertamente, ¿no? Pero, y olvidamos que el pensamiento fundamental de aplicar en estos momentos, y casi siempre... La creación heroica de Mariátegui. Es Mariátegui. Creación heroica, nosotros hacíamos imitación heroica, ¿no? Claro. Creación heroica, entonces el volver a Mariátegui. Claro. Pero no volver a Mariátegui solamente para leerlo, para estudiarlo, porque sus tesis pueden caducar, ¿no es cierto? Claro. Porque los tiempos han cambiado. Puede ser posible. Por supuesto, en 50 años, 100 años, de sus obras han cambiado. La realidad ha cambiado. Lo que no ha cambiado es la forma como él, Mariátegui, entra al estudio, entra al análisis desde adentro de la realidad, por un lado, y con espíritu abierto, creativo, ¿no? Sin someterse a ningún dogmatismo y ninguna escritura previamente hecha, a pesar de que parecería muy justa y muy correcta. ¿Admitiría o diría que hay algo en Mariátegui que ya no se aplique? Hay muchas cosas en Mariátegui que han periclitado, que son cuestiones que responden al momento en el cual vivió y actuó Mariátegui. ¿Por ejemplo, algo en particular? ¿O? Por supuesto, el problema del indio, por ejemplo, o algunas cosas. El problema de centralización, algunas cosas, por ejemplo. Claro. El problema económico, algunas cosas. ¿Por qué? Porque ha cambiado pues, todo ese esquema, ¿no es cierto? El mismo Mariátegui no le tituló a su libro fundamental 7 ensayos. ¿Ensayos qué significa? Que puedes seguir investigando para seguir modificando incluso su propio pensamiento. Además, ahí mismo Mariátegui dice, volveré a estas investigaciones cuantas veces sea necesario. Claro. ¿Qué le parece ahora a China que es capitalista y comunista a la vez y va a hacer su puerta Yo no sé si y está penetrando en Perú? Yo creo que es una forma de entender el socialismo bajo la historia, el esquema y el pueblo chino. Usted nunca fue pro-chino, ¿no? Sí, fuimos pro-chinos vez? en un tiempo, claro, cuando rompimos con la Unión Soviética, con el Partido Comunista aquí de Jorge Prado, nos identificamos con China, obviamente. Y fue seguidismo, pues, ¿no? Claro. Es lo que nosotros hemos repudiado, no por China, sí por nosotros mismos, porque ellos no tienen la culpa, los chinos no tienen la culpa. Nosotros tenemos la culpa. Claro. Las crisis de los partidos es responsabilidad nuestra. Nuestros errores son nuestros. Nunca hay que tratar de espantar los demonios ajenos. Primero espantemos nuestros propios demonios. ¿Qué le parece esta onda
socialista más cultural que de clases. Ustedes son más de clases, ¿no? Sociales. Ahora está más una onda más cultural, de repente, ¿no? Más Esa es una forma de raza. Es una forma de escapismo ideológico y que escapismo político para tratar de refugiarse aparentemente solamente en la teoría y en la cultura. La cultura también es de clase, ¿no es cierto? ¿Responde a intereses o no? Claro. El arte responde también a intereses, no hay arte puro jamás. El arte siempre tiene un contenido humano. Claro. Para la derecha, para la izquierda o para el centro. De tal manera que la lucha de clases se expresa también en la cultura y en el arte. Hablando de arte, ¿ya vio la película La piel más temida? No, pero he leído los comentarios y además la polémica que se armó. Ah, ya. Bueno, habrá que verlo, claro. Sí. Para terminar, doctor Breña Pantoja, ¿qué pasaría con Patria Roja entonces ahora en adelante? ¿Tiene su propia dialéctica ahí? En primer lugar, lucha interna. Nosotros no nos sentimos expulsados de Patria Roja. Nosotros seguimos siendo militantes de Patria Roja. Nosotros estamos siguiendo con el proceso de reconstrucción que empezamos en 1969. Es una lucha de uniones y contrarios, ¿no? Siempre debería ser una lucha de unidad y contrarios, ciertamente, pero algunos han introducido en el partido la tesis de Gonzalo del senderismo de que aquel que no está conmigo está contra mí. Aquel que disiente es enemigo. Aquel que protesta y cuestiona no tiene razón de ser. Y eso no lo podemos aceptar. En un partido debe haber democracia. Siempre deben hacerse las cosas como consecuencia de una discusión colectiva. Una cosa es que el partido, esto se hace y se hace, pero lo que se hace es, o se dice, es consecuencia de un movimiento interno. No por ser dirección se tiene siempre la razón. Claro. ¿Qué pensará si en 2026 algún representante de Moadef, Castillo, Aníbal Torres, alguna de estas figuras puede agarrar ese voto filosenderista? En el Perú, lamentablemente, no podemos definir de antemano las cosas. Somos una sociedad tan diré yo, tan cambiante. Los fenómenos pasan, se repiten, pasan nuevos de manera muy rápida. Es que no tenemos como nación todavía una madurez política suficiente. Y esa es culpa muchas veces de los propios partidos políticos que son los encargados de que la conciencia sea adquirida por el pueblo, tanto de derecha como de izquierda. Yo decía hace algún tiempo que yo tengo pena a la derecha, porque la derecha, discrepando yo siempre con ella, tuvo hombres y mujeres brillantes en su posición. Por ejemplo. ¿Cierto? Y estaba, pues, yo que sé, Álvaro Landín, y estaba, yo que sé, lo del PPC, lo que fuera. Y ahora no tiene pero nada. ahora está encabezada por 3 o 4 ex generales, Claro. que son un monumento a la mediocridad política. Pero si yo tengo, digo, pena a la derecha, también tengo pena de mi izquierda. Porque ni siquiera en tantos años de existencia le podemos ofrecer al pueblo ahora una propia unidad y un programa único. Esas siguen las tareas pendientes. Hay que unirnos. Le achacan a Napoleón de que una guerra se gana bajo 3 requisitos. Primero dinero, segundo dinero y tercero dinero. Yo diría que las victorias políticas vienen con 3 cosas. Primero unidad, segundo unidad y tercera unidad. Entonces hay que unirnos. En ese camino estamos. Yo no creo, quizá por mis años que tengo, que pueda haber la unidad ya. Pero hay que contribuir a ella independientemente de que no la veamos. La lucha política siempre debe ser generosa. Se debe luchar por los demás, los que van a venir después de nosotros, claro. No porque estamos acá. Claro. Usted que es tan culto y puede citarme a Napoleón, ¿qué le parecía a Castillo cuando hablaba? No sé si Castillo hablaba o ladraba o balbuceaba. Realmente nadie entendía nada. Los chistes que hacía, las traducciones que hacía. Como que así te izquierda. No sé de dónde diablos habrán sacado a Castillo en realidad, claro, para ser candidato presidencial. Además, la izquierda siempre con una tradición tan culta, ¿no? Claro. De profesores. La izquierda tiene que ser culta, tiene que ser cultivada. La población peruana tiene que ser culta, tiene que ser cultivada. La política no es enemiga de la cultura. Lo que pasa es que no hemos entendido bien la política. Ahora la política es sucia, es cochina. No es verdad.
Los sucios y los cochinos somos los políticos, no la política, no ensuciamos a la política, ¿no? Nosotros somos los culpables de su sociedad, si es que esa sociedad existe. Entonces, tenemos el derecho de, si haberla ensuciado, entonces tenemos que limpiarla. Y para limpiarla tenemos que tener vocación, tenemos que tener suficiente fortaleza y no tener miedo a las derrotas, y ya después vendrán las victorias. Gracias por su tiempo, doctor Breñas Pantoja.